Mi nombre es Rosa, una física cuántica de 28 años con nada más que un pequeño laboratorio y grandes sueños. Cuando finalmente llegó mi gran avance, mi padre se rió al otro lado de la mesa durante nuestra cena familiar. Tu pequeño experimento no vale nada, declaró, deslizándome unos papeles para que firmara y cediera mis derechos. Nunca creyó que una hija pudiera lograr lo que hombres brillantes no pudieron. Lo que él no sabía era que mi teléfono vibraba silenciosamente con noticias que lo cambiarían todo. Déjenme saber desde dónde están viendo y presionen ese botón de suscribirse si alguna vez han tenido a alguien que subestimara su potencial. Créanme, lo que pasó después vale la pena quedarse a verlo. Crecí en Coyoacán, un barrio histórico a las afueras de la Ciudad de México donde los jacarandás convertían nuestras calles en un tapete morado cada primavera. Nuestra casa colonial de 2 pisos se encontraba en la calle de los Fresnos, al igual que las expectativas de mi padre se erigían firmemente sobre los sueños de mi infancia. Tomás Villalobos. Mi padre construyó su negocio de construcción desde cero, convirtiendo una pequeña empresa contratista en una de las constructoras comerciales más grandes del país. Llevaba el éxito como sus trajes a medida, medido con precisión y siempre a la vista. Los negocios son predecibles, Rosa, solía decir durante nuestras comidas de los domingos. Inviertes, construyes, vendes. La ciencia es para soñadores que nunca ganan dinero de verdad. Mi madre, Catalina, una vez una prometedora contadora en una firma prestigiosa, había renunciado hacía mucho tiempo a sus ambiciones profesionales para convertirse en la esposa solidaria que mi padre esperaba. Administraba nuestro hogar con la misma precisión que una vez aplicó a los libros de contabilidad corporativos. Su complicidad silenciosa en el desdén de mi padre hacia mis intereses se convirtió en su propia forma de traición a lo largo de los años. Escucha a tu padre, Rosa, se convirtió en su mantra, dicho con tanta frecuencia que a veces me preguntaba si recordaba tener sus propias opiniones. Mi fascinación por la física cuántica comenzó cuando tenía 10 años. Mi maestra de 5º grado, la señora Sánchez, trajo un prisma a clase y nos mostró cómo la luz blanca contenía todos los colores del arco iris. Mientras otros niños veían colores bonitos, yo veía preguntas. ¿Qué hacía que la luz se comportara de esa manera? ¿Cómo podía algo ser tanto una partícula como una onda? Saqué todos los libros sobre física que tenía la biblioteca de nuestro barrio, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi habitación, rodeada de páginas de ecuaciones que aún no podía entender pero con las que, de alguna manera, me sentía conectada. Para mi primera feria de ciencias en 6º grado, construí un rudimentario experimento de la doble rendija usando cartón, papel de aluminio, un puntero láser y la cinta métrica de mi padre. Mientras otros niños hacían volcanes de bicarbonato de sodio, yo demostraba los patrones de interferencia de la luz. Los jueces, 2 profesores de ciencias y nuestro director, se quedaron atónitos mientras explicaba conceptos que la mayoría de los estudiantes de secundaria no habían dominado. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó el señor Paredes, el juez principal. En los libros, respondí simplemente. Gané el primer lugar. Mi padre se saltó la ceremonia por una reunión de negocios. La preparatoria se transformó de la jerarquía social por la que navegan la mayoría de los adolescentes en una serie de peldaños hacia mi creciente obsesión. Mientras mis compañeros iban a partidos de fútbol y fiestas en casas, yo era voluntaria en el laboratorio de física de la universidad, tomando transporte público cada sábado por la mañana para limpiar equipos a cambio de ver a los estudiantes de posgrado realizar experimentos. La profesora Adriana Montero, la primera física que conocí, notó mi dedicación. «No solo quieres mirar, ¿verdad?», preguntó un día. Después de sorprenderme estudiando la configuración de un experimento de entrelazamiento cuántico, comenzó a dejarme ayudar con la recopilación de datos, tratándome como una colega en lugar de una voluntaria de preparatoria. La brecha entre las expectativas de mi familia y mis intereses académicos se hizo más profunda con cada año que pasaba. Cuando llegaron las cartas de aceptación de la universidad, la UNAM me ofreció una beca completa basada en mis proyectos avanzados de física. La respuesta de mi padre me dolió profundamente. 4 años desperdiciados en teorías que no pondrán comida en la mesa, dijo, apartando mi carta de aceptación para mostrarme folletos de escuelas de negocios. El ITAM tiene un programa delegado. Mi donación podría conseguirte una plaza. Quiero ir a la UNAM, insistí, una de las pocas veces que me opuse directamente a él. Entonces estás por tu cuenta, respondió.
Me fui a Ciudad Universitaria con 2 maletas y una determinación que endureció mi resolución a lo largo de 4 años desafiantes. Me gradué con mención honorífica, con mis padres asistiendo a la ceremonia con sonrisas forzadas y felicitaciones mínimas. Mi decisión de seguir un doctorado en lugar de unirme al mundo real, como decía mi padre, tensó aún más nuestra ya frágil relación. Mi enfoque doctoral se centró en las aplicaciones del entrelazamiento cuántico, específicamente en cómo las partículas entrelazadas podrían revolucionar la computación y las comunicaciones seguras. La mayoría de los profesores establecidos desestimaron mis propuestas como demasiado teóricas, demasiado ambiciosas o simplemente improbables de producir aplicaciones prácticas. La computación cuántica está a 20 años de distancia y siempre lo estará, me dijo un asesor, riéndose de su propio chiste gastado. Pero yo vi algo que otros pasaron por alto. A través de experimentos meticulosos y modelos matemáticos, comencé a desarrollar una teoría de que el entrelazamiento cuántico podría estabilizarse a temperatura ambiente bajo condiciones específicas, algo que la comunidad científica consideraba casi imposible. Si se demostraba que era cierto, eliminaría una de las mayores barreras para la tecnología cuántica práctica. Al igual que en casa, me acostumbré a ser subestimada. Y al igual que en casa, usé esa subestimación como combustible. Mi laboratorio de investigación no era gran cosa, un almacén reconvertido en el sótano del edificio de física con equipo anticuado y una iluminación fluorescente parpadeante que zumbaba constantemente. La universidad me había asignado el espacio casi como una ocurrencia tardía, mientras que otros candidatos doctorales recibían las instalaciones más nuevas de los pisos superiores. Sin embargo, dentro de esas paredes lúgubres, algo extraordinario estaba tomando forma. Había cubierto una pared con pizarras blancas, mis ecuaciones extendiéndose por ellas en lo que mis pocos visitantes llamaban un caos hermoso. Mi escritorio rebosaba de revistas científicas, impresiones y componentes para aparatos experimentales que a menudo construía yo misma con productos electrónicos de consumo modificados cuando el dinero de las subvenciones no alcanzaba para equipo profesional. El profesor Dávila era el único miembro de la facultad que no descartó mis teorías de plano. Un físico veterano a punto de jubilarse, tenía la libertad que conlleva una carrera establecida para apoyar la investigación no convencional. También se rieron de Einstein, ¿sabes?, me dijo durante una de nuestras reuniones semanales, sus ojos brillando detrás de gruesos anteojos. No es que te esté comparando con Einstein. ¿Todavía? Su aliento me mantuvo en marcha a través de experimentos fallidos y solicitudes de subvención rechazadas. Mientras otros candidatos doctorales colaboraban en grupos, yo trabajaba mayormente sola, refinando mi enfoque para la estabilización del entrelazamiento cuántico a través de cientos de ajustes menores y noches en vela. El gran avance llegó un martes a las 2:15 de la mañana. Llevaba 72 horas seguidas realizando variaciones del mismo experimento, durmiendo en el sofá del laboratorio en incrementos de 3 horas. Mi aparato modificado, parte computadora cuántica, parte circuito superconductor, había estado produciendo resultados inconsistentes toda la semana. Pero esta vez, algo cambió. Los fotones entrelazados mantuvieron su estado cuántico durante 8 y 44 segundos, órdenes de magnitud más que el récord anterior. Verifiqué y volví a verificar las mediciones, segura de haber cometido un error. Cuando la tercera prueba confirmó los resultados, me recliné en mi silla, con el corazón palpitando. «Oh, Dios mío», susurré al laboratorio vacío. «Está funcionando». Lo que había teorizado estaba sucediendo realmente. Los bits cuánticos mantenían su estado entrelazado a temperatura ambiente usando mi campo de contención especializado. Si se escalaba, esta tecnología podría revolucionar todo, desde la computación y las comunicaciones seguras hasta la imagenología médica. Llamé al profesor Dávila a las 4 de la mañana, sin importarme la hora. «Rosa», respondió somnoliento. «¿Qué pasa?» «No pasa nada malo», dije, mi voz temblando de emoción. «Todo está bien. ¿Puedes venir al laboratorio?» Llegó 45 minutos después con ropa que no combinaba y el pelo blanco despeinado. Le mostré los datos, le expliqué las modificaciones experimentales y volví a realizar la prueba mientras él observaba. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla, confirmando la estabilidad una vez más, se quitó los anteojos y se secó los ojos. «Es esto», dijo simplemente. «Esto lo cambia todo». Durante la siguiente semana,
repetimos el experimento con variaciones, documentando cada aspecto metódicamente. Los resultados se mantuvieron. Lo que había descubierto no era solo una mejora incremental. Era un avance fundamental que podría hacer realidad la tecnología cuántica práctica años antes de lo previsto. El profesor Dávila insistió en que nos reuniéramos de inmediato con la Oficina de Transferencia de Tecnología de la universidad. Necesitas patentar esto antes de que alguien más lo descubra, instó. Esto ya no es solo académico. Tiene un potencial comercial serio. La reunión con el director de transferencia de tecnología, Martín Barrera, fue mi primer vistazo a cómo el mundo podría responder a mi descubrimiento. Escuchó nuestra explicación, revisó nuestros datos preliminares e inmediatamente llamó a 2 colegas. Si esto funciona a escala, dijo después de nuestra presentación, estamos hablando de aplicaciones revolucionarias, comunicaciones, medicina, seguridad nacional, finanzas. Todas las industrias que requieren poder de cómputo o datos seguros estarían interesadas. ¿Cuán interesadas?, preguntó el profesor Dávila directamente. Barrera intercambió miradas con sus colegas. Potencialmente miles de millones de pesos, si las patentes se estructuran adecuadamente. La frase miles de millones de pesos parecía abstracta, teórica, como los estados cuánticos que había estado estudiando. No podía conectarla del todo con mi trabajo en ese laboratorio del sótano. Necesitamos movernos rápido, continuó Barrera. Haré que nuestro equipo legal redacte solicitudes de patente provisionales. Mientras tanto, la confidencialidad absoluta es esencial. Al salir de la reunión, aferrando una carpeta con acuerdos de no divulgación y documentos preliminares de patente, se me ocurrió un pensamiento extraño. Por primera vez en mi vida, mi padre podría estar realmente impresionado por mis imprácticas actividades científicas. Llamé a mi madre esa noche, algo que rara vez hacía, ya que nuestras conversaciones solían centrarse en por qué no la visitaba más a menudo o cuando planeaba sentar cabeza. Mamá, dije cuando respondió, he logrado un gran avance en mi investigación. Es muy importante. Me gustaría ir a cenar este domingo y contárselo a todos. Qué bien, cariño, respondió distraídamente. Tu padre ha estado preguntando cuándo vendrás de visita. Haré tu lasaña favorita. El viaje a casa de mis padres ese domingo se sintió diferente. En lugar del temor habitual, sentí un destello de esperanza de que finalmente, mi familia podría ver el valor de mi trabajo. Llevé copias de los datos preliminares y las solicitudes de patente, casi olvidando las advertencias del profesor Dávila sobre la confidencialidad en mi afán por compartir mi logro. Mientras estacionaba en su entrada, mirando la familiar casa colonial donde había crecido, me permití imaginar la expresión de orgullo de mi padre cuando entendiera lo que había logrado. Quizás este sería el puente que finalmente nos conectaría después de años de decepción y malentendidos. Poco sabía que la cena que me esperaba destrozaría esa esperanza de manera más completa de lo que podría haber imaginado. Las cenas de los domingos en casa de mis padres seguían el mismo ritual desde que era niña, 6 en punto, comedor formal. La porcelana buena de mi madre perfectamente dispuesta, aunque solo fuéramos familia. Mi padre se sentaba a la cabeza de la mesa, mi madre a su derecha, siempre lista para rellenar su vaso o traer algo de la cocina antes incluso de que lo pidiera. Llegué 15 minutos antes, con la carpeta de documentos de investigación bajo el brazo. El coche de mi hermano Alejandro ya estaba en la entrada. 2 años menor que yo, Alejandro había seguido el camino preferido de nuestro padre, obteniendo un título en negocios y uniéndose a la empresa familiar de construcción. Su disposición a cumplir las expectativas de nuestro padre siempre había hecho que mi rebelión académica destacara aún más. «Rosa». Mi madre me recibió en la puerta con un rápido abrazo. Olía a romero y ajo. «¿Te ves cansada? ¿Estás durmiendo lo suficiente?». Antes de que pudiera responder, Alejandro apareció en el pasillo. «La científica pródiga regresa», dijo con una sonrisa burlona. Habíamos sido cercanos de niños, pero su lealtad a nuestro padre había creado distancia entre nosotros a lo largo de los años. «También me alegro de verte», respondí, tratando de mantener un tono ligero. Hoy no se trataba de viejas tensiones. Hoy se trataba de compartir mi éxito. Mi padre salió de su estudio al final, saludándome con un beso superficial en la mejilla. «Rosa, has perdido peso.
Tu madre arreglará eso esta noche. Nos trasladamos al comedor, donde mi madre se había lucido con lasaña, pan de ajo y una ensalada elaborada. Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos, la dinámica familiar se reafirmó de inmediato. Mi padre dominaba la conversación, hablando de contratos de construcción recientes y una posible expansión del negocio a Querétaro. Mi madre asentía en señal de apoyo, haciendo preguntas ocasionales diseñadas para resaltar sus logros. Acabamos de asegurar la cuenta de Johnson, anunció mi padre, sirviéndose una segunda porción de lasaña. Un proyecto de 250 millones de pesos, el más grande del trimestre. Eso es maravilloso, querido, dijo mi madre. Alejandro preparó la presentación final, agregó mi padre con orgullo. Mostró un verdadero instinto para los negocios. Alejandro se enderezó en su silla, disfrutando del elogio. Solo apliqué lo que me enseñaste, papá. Esperé una pausa natural en la conversación, con el corazón latiendo un poco más rápido. Yo también tengo noticias, dije, alcanzando la carpeta junto a mi plato. He logrado un gran avance en mi investigación. La expresión de mi padre no cambió. Oh, otro artículo publicado en alguna revista que nadie lee. Ignoré la punzada de sus palabras. En realidad, es mucho más grande que eso. He desarrollado un método para estabilizar el entrelazamiento cuántico a temperatura ambiente. La universidad está presentando patentes. 3 rostros inexpresivos me devolvieron la mirada. ¿Qué significa eso en español?, preguntó Alejandro. Respiré hondo. Significa que he resuelto uno de los mayores problemas de la tecnología cuántica. Computadoras miles de veces más rápidas que las actuales. Cifrado irrompible. Imágenes médicas que podrían detectar enfermedades a nivel celular antes de que aparezcan los síntomas. Mi padre dejó el tenedor. ¿Y cómo genera dinero eso, exactamente? La Oficina de Transferencia de Tecnología cree que podría valer miles de millones de pesos, dije, la frase todavía sintiéndose extraña en mi boca. Empresas como IBM, Google, la Secretaría de Defensa. Todas están invirtiendo fuertemente en tecnología cuántica. Mi padre se rió. No fue una risa cálida. ¿Miles de millones? ¿Por tu pequeño experimento, Rosa? ¿Sé realista? Estoy siendo realista, insistí, sacando los documentos preliminares. Aquí está la solicitud de patente. La universidad ya está recibiendo consultas de empresas de tecnología. Echó un vistazo a los papeles sin mirarlos realmente. Las universidades siempre afirman que alguna investigación cambiará el mundo. Luego no pasa nada. Le pasó los documentos a mi madre, quien los dejó a un lado sin leerlos. Tu pequeño experimento no vale nada, declaró rotundamente. Si quieres ganar dinero de verdad, deberías haberte metido en los negocios como tu hermano. El desdén me golpeó más fuerte de lo que esperaba. A pesar de todo lo que había logrado, nada había cambiado. Me disculpé para ir al baño, necesitando un momento a solas para recomponerme. Mientras caminaba por el pasillo, escuché la voz de mi padre desde el comedor, inusualmente animada. Curiosa, me detuve cerca de la puerta. Alejandro, llama a Jaime mañana, decía mi padre en voz baja. Dile que podríamos tener algo interesante para soluciones cuánticas después de todo. ¿Crees que su investigación es legítima?, preguntó Alejandro. No importa, respondió mi padre. Jaime ha estado buscando adquirir propiedad intelectual en computación cuántica. Si la universidad está presentando patentes, debe haber algo de verdad en ello. Podemos posicionarnos como inversores tempranos. La sangre se me heló. Jaime Quintanilla era el amigo de la universidad de mi padre que ahora dirigía Soluciones Cuánticas S.A. DCB, una empresa de tecnología conocida por adquirir y, a veces, enterrar tecnologías competidoras. Y mi padre estaba planeando vender mi investigación sin siquiera decírmelo. Regresé al comedor, tratando de ocultar mi conmoción. Al sentarme, mi padre alcanzó un portafolio de cuero que no había notado antes al lado de su silla. De hecho, Rosa, hice redactar algunos papeles, dijo casualmente, extrayendo varios documentos.
Como mencionaste tu investigación la semana pasada por teléfono, pensé que esta podría ser la oportunidad perfecta para que el negocio familiar se diversifique en tecnología. Yo no había mencionado mi investigación por teléfono. La revelación me golpeó. Había estado planeando esto antes incluso de que yo llegara. Alguien en la universidad debió haberle contado sobre mi avance. Estos papeles establecerían al grupo familiar Villalobos como la entidad comercial que representa tu propiedad intelectual, continuó, deslizando los documentos sobre la mesa. Nos encargaríamos de todas las negociaciones, el marketing y el desarrollo empresarial. Podrías centrarte en tu investigación sin preocuparte por los aspectos comerciales. ¿Quieres que te ceda mis derechos?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. Es una sociedad familiar, corrigió suavemente. Nosotros gestionaríamos la parte comercial, en la que no tienes experiencia. Alejandro sería el director ejecutivo de la nueva división. Alejandro tuvo la decencia de parecer un poco incómodo, pero no dijo nada. Ofrecemos una división de 70-30, continuó mi padre. 70% para el grupo Villalobos, 30% para ti. Considerando que no tendrías responsabilidades más allá de la consulta técnica, es generoso. Miré el contrato con incredulidad. No solo estaba tratando de tomar el control de mi trabajo, sino que me ofrecía menos de un tercio de su valor mientras convertía a mi hermano, que no sabía nada de física cuántica, en el director ejecutivo. Necesito tiempo para pensar en esto, dije con cuidado. ¿Qué hay que pensar?, presionó mi padre. Nunca has tenido cabeza para los negocios, Rosa. De esta manera, toda la familia se beneficia. Mi madre finalmente habló. Tu padre sabe lo que es mejor, cariño. Solo está tratando de ayudarte. En ese momento, me di cuenta de cuán profunda era la traición. No se trataba solo de la naturaleza controladora de mi padre. Era un esfuerzo coordinado para aprovecharse de mi trabajo mientras aún era vulnerable, antes de que se estableciera su valor total. Los tres, mi familia, habían discutido este plan sin mí. No voy a firmar nada esta noche, dije con firmeza, levantándome. Necesito consultar primero con el equipo legal de la universidad. La expresión de mi padre se endureció. No seas difícil, Rosa. Es un buen trato. La mayoría de las investigaciones científicas nunca ganan un centavo. Entonces no deberías estar interesado en experimentos sin valor, respondí, recogiendo mis documentos. Tengo que irme. Mientras caminaba hacia la puerta, mi padre me gritó, piénsalo bien antes de rechazar esto. Tengo contactos en la UNAM. Una llamada sobre el interés financiero familiar en tu investigación podría complicar esas solicitudes de patente. La amenaza quedó flotando en el aire mientras abandonaba la cena familiar perfecta, destrozada por la codicia y la traición desnudas. El viaje de regreso a la ciudad fue borroso. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuve, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No era momento de llorar. Era momento de actuar. Llamé al profesor Dávila desde mi coche usando el sistema de manos libres, mi voz temblando de urgencia. Están tratando de quitármelo, dije cuando respondió. Mi padre hizo redactar papeles para reclamar los derechos de propiedad. Está amenazando con contactar a la UNAM. Tranquila, Rosa, respondió el profesor Dávila, su voz calmada en marcado contraste con mi pánico. ¿Quién está tratando de quitarte qué? Mi familia. Mi investigación. Mi padre preparó un contrato que le da a su empresa el 70% de la propiedad. Mencionó a alguien llamado Jaime de Soluciones Cuánticas. El profesor Dávila guardó silencio por un momento. Jaime Quintanilla. ¿Lo conoces? De reputación. Soluciones Cuánticas ha estado adquiriendo laboratorios de investigación y patentes más pequeños durante años. Son conocidos por comprar tecnología prometedora y explotarla exclusivamente o archivarla para proteger sus productos existentes. Se me revolvió el estómago. Mi padre amenazó con llamar a la UNAM sobre el interés financiero familiar en mi investigación. ¿Puede bloquear la patente? Legalmente no. Tu investigación fue financiada por la universidad, pero ciertamente podría causar retrasos y complicaciones. Necesitamos movernos rápido.
Su voz adquirió un tono decidido que nunca antes le había escuchado. Ven a mi casa esta noche. Llamaremos a Martín de Transferencia Tecnológica y nos adelantaremos a esto. 2 horas más tarde, estaba sentada en la desordenada sala de estar del profesor Dávila con Martín Barrera en el altavoz, explicando la situación. Esto es preocupante, dijo Barrera después de escuchar los detalles. No es algo sin precedentes, pero es preocupante. ¿Tu padre ha hecho alguna afirmación directa de contribución financiera a tu investigación? No, respondí. No hubo ninguna. He estado con becas y subvenciones de la universidad todo el tiempo. Bien. Eso ayuda, escuché el ruido de papeles en su extremo. Pero necesitamos acelerar la presentación de la patente. Llamaré a nuestro abogado externo esta noche y haré que prioricen tu solicitud. Deberíamos tener todo presentado en 48 horas. ¿Tan rápido?, pregunté, sorprendida. Cuando hay una posible interferencia, no esperamos, explicó Barrera. Especialmente con algo tan valioso. Ya he tenido consultas preliminares de 3 grandes empresas de tecnología basadas solo en rumores. Después de que terminó la llamada, el profesor Dávila nos preparó té a ambos. Esto sucede más de lo que crees, dijo suavemente. Cuando la investigación muestra una promesa comercial, todo tipo de personas salen de la nada reclamando la propiedad. Incluso la familia. Nunca pensé que ellos, mi voz se apagó. Intentarían robar tu trabajo, terminó. La gente hace cosas sorprendentes cuando hay miles de millones en juego. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la oficina del director de la facultad solicitando una reunión urgente sobre mi investigación. Cuando llegué, encontré no solo al director, sino también al abogado general de la universidad esperando. Recibimos una llamada preocupante esta mañana, comenzó el director sin preámbulos. Tomás Villalobos afirma haber proporcionado un apoyo financiero y técnico sustancial para tu investigación cuántica. Está solicitando que la universidad reconozca el interés de su empresa antes de proceder con cualquier solicitud de patente. Eso es absolutamente falso, afirmé con firmeza. Mi padre nunca ha contribuido ni un solo peso ni un minuto a mi investigación. Es el dueño de una empresa de construcción sin ningún conocimiento científico. El abogado de la universidad se inclinó hacia adelante. ¿Tienes documentación de todas las fuentes de financiación de tu trabajo? Todo vino a través de los canales de la universidad, mi beca, el espacio del laboratorio, las subvenciones para equipos. Todo está en los registros financieros. Intercambiaron miradas. Sin embargo, necesitamos investigar esta afirmación antes de proceder. Podría crear una responsabilidad significativa si se ignora. Esto es solo una táctica dilatoria, protesté. Mi padre está tratando de obligarme a ceder los derechos mientras la patente está pendiente. Aceleraremos nuestra revisión, me aseguró el abogado. Pero estas afirmaciones deben ser abordadas. Al salir de la reunión, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Rosa, soy Jaime Quintanilla. Tu padre habló muy bien de tu trabajo cuántico. Me gustaría reunirme mañana para discutir la adquisición. Términos muy generosos disponibles para una decisión rápida. Las piezas encajaron. Mi padre no solo estaba tratando de reclamar la propiedad. Estaba activamente ofreciendo mi investigación a soluciones cuánticas mientras bloqueaba simultáneamente la solicitud de patente de la universidad. La traición me dolió más de lo que podría haber imaginado. Pasé los siguientes 3 días apenas durmiendo, trabajando con el profesor Dávila y un pequeño equipo de asistentes de laboratorio de confianza para compilar una documentación exhaustiva de cada aspecto de mi investigación. Recopilamos registros financieros, notas de laboratorio, solicitudes de equipo, cualquier cosa que demostrara que el trabajo era solo mío. Mientras tanto, el equipo legal de la universidad trabajaba para abordar las afirmaciones de mi padre, que se volvían más elaboradas con cada comunicación. Ahora insistía en que había proporcionado orientación conceptual y recursos familiares a lo largo de mi educación que contribuyeron al avance. Al 4.º día, decidí enfrentarlo directamente. Conduje hasta su oficina, sin previo aviso, pasando junto a su sorprendida secretaria y abriendo su puerta sin llamar. Levantó la vista de su escritorio, momentáneamente sorprendido. Rosa, esto es inesperado.
Retira las reclamaciones contra mi investigación, dije sin preámbulos. Sabes que son falsas. Se reclinó en su silla, recuperando la compostura. No son falsas. Nuestra familia apoyó tu educación durante años. Esa inversión nos da interés en los resultados. El apoyo de los padres no otorga la propiedad de mi propiedad intelectual, respondí. Y ni siquiera apoyaste mi decisión de estudiar física. Querías que fuera al ITAM, ¿recuerdas? Precisamente. Si me hubieras escuchado, entenderías de negocios lo suficiente como para ver que este es un buen trato. Señaló la silla frente a él. Siéntate. Hablemos de esto razonablemente. Permanecí de pie. No hay nada que discutir. Retira tus reclamaciones y deja de hablar con Jaime Quintanilla sobre mi investigación. Algo parpadeó en su rostro, sorprendido de que supiera de Quintanilla, quizás. Estás siendo infantil. Esta tecnología necesita un desarrollo empresarial adecuado. ¿Qué sabes tú sobre comercializar la investigación? Más de lo que tú sabes sobre física cuántica, repliqué. Se levantó de repente, perdiendo la paciencia. Siempre has sido terca, igual que tu madre antes de que aprendiera cuál era su lugar. El comentario me dejó atónita. Su lugar, en la estructura familiar, aclaró, aunque su tono sugería algo más oscuro. Catalina tenía todas estas ambiciones profesionales cuando nos casamos. Aprendió que apoyar mi negocio era más importante que su pequeño trabajo de contabilidad. ¿De eso se trata?, pregunté, dándome cuenta. No soportas que haya tenido éxito en un campo que no entiendes ni controlas. Su expresión se endureció. Yo construí el éxito de esta familia mientras tú jugabas con ecuaciones en un laboratorio del sótano. Y ahora que tu pequeño pasatiempo podría valer algo, ¿crees que puedes excluir a la familia que lo hizo posible? U pequeño pasatiempo, es una tecnología revolucionaria que creé a través de años de trabajo que menospreciaste a cada paso, dije, mi voz temblando de ira. Y ahora quieres reclamarla porque finalmente crees que tiene valor. ¿Crees que habrías llegado a alguna parte sin mi apellido abriendo puertas? ¿Sin la educación que pagué? Tenía una beca. ¿Y quién crees que donó al edificio de la Facultad de Ciencias donde se encuentra tu precioso laboratorio?, replicó. Constructora Villalobos construyó la mitad de las nuevas instalaciones en la UNAM en la última década. Lo miré, finalmente entendiendo. Esto no se trata de negocios. Se trata de control. No soportas que haya tenido éxito fuera de tu esfera de influencia. Algo feo brilló en sus ojos. Eres una chica ingenua jugando en un mundo de hombres, Rosa. ¿De verdad crees que esas empresas de tecnología te tomarán en serio? Te comerán viva sin una representación adecuada. Por adecuada, te refieres a masculina. Las piezas encajaron. Por eso Alejandro sería el director ejecutivo en tu propuesta. Nunca creíste que una hija pudiera lograr lo que los hombres no pudieron. No lo negó. Estoy siendo práctico. Jaime Quintanilla trata conmigo como un igual. A ti te harían a un lado en las negociaciones. Caminé hacia la puerta, luego me di la vuelta. Mírame. Esa noche, mi madre llamó, algo que rara vez hacía sin el conocimiento de mi padre. Rosa, comenzó con vacilación. Tu padre está muy molesto. Me imagino que sí, respondí fríamente. Tienes que entender, continuó, su voz bajando a casi un susurro. Este asunto con soluciones cuánticas es muy importante para él. El señor Quintanilla le ha ofrecido un puesto en la junta directiva si la adquisición se lleva a cabo. Se me cortó la respiración. Entonces, esto ni siquiera se trata del negocio familiar. Se trata del avance personal de papá. La familia siempre se beneficia cuando tu padre tiene éxito, dijo, repitiendo automáticamente lo que debieron ser sus palabras. ¿Y qué pasa cuando yo tengo éxito, mamá? ¿La familia también se beneficia entonces? ¿O solo si papá lo controla? Se quedó en silencio por un largo momento. Él siempre ha querido lo mejor para ti. No, la corregí suavemente. Él siempre ha querido lo mejor para él. Hay una diferencia.
Después de colgar, recibí un mensaje de texto de Alejandro: papá está haciendo todo lo posible en esto. Dijo que será la familia Villalobos contra ti si es necesario. ¿Realmente vale la pena destruir a la familia por tu investigación? Miré el mensaje, la dolorosa y final revelación instalándose en mi pecho. A sus ojos, yo era la que estaba destruyendo a la familia. No la codicia de mi padre, no su traición colectiva, sino mi falta de voluntad para entregar el trabajo de mi vida. Esa noche, tomé mi decisión. Ya no se trataba solo de patentes o dinero. Se trataba de enfrentar la dolorosa verdad de que mi familia valoraba el control más de lo que me valoraban a mí o a mis logros. A la mañana siguiente, me lancé a la carrera por la patente con una determinación alimentada tanto por el dolor como por la claridad. La semana siguiente se convirtió en un torbellino de actividad. El profesor Dávila y yo reunimos un equipo central de 5 colegas de confianza, trabajando día y noche para finalizar la solicitud de patente mientras el equipo legal de la universidad lidiaba con las afirmaciones cada vez más agresivas de mi padre. Necesitamos documentarlo todo, instruyó el profesor Dávila a nuestro pequeño grupo. Cada experimento, cada pieza de equipo, cada línea de código. El padre de Rosa afirma: contribución conceptual, así que necesitamos demostrar que cada idea se originó aquí. Mi pequeño laboratorio del sótano se transformó en un centro de mando. Las pizarras blancas se llenaron de cronogramas, estrategias de documentación y especificaciones técnicas. Pedimos comida para llevar, dormimos en catres y rara vez salimos del edificio. Mientras tanto, fuentes de la universidad me informaron que Jaime Quintanilla había organizado reuniones con 3 departamentos diferentes en la UNAM, aparentemente sobre oportunidades filantrópicas, pero claramente buscando información sobre mi investigación. Las conexiones de construcción de mi padre le dieron acceso a administradores universitarios que de otro modo no habrían atendido sus llamadas. Al tercer día de nuestro maratón de documentación, Martín Barrera llegó con noticias preocupantes. Soluciones Cuánticas ha presentado una amplia solicitud de patente provisional, dijo, entregándome una impresión. No menciona específicamente tu técnica de estabilización, pero está redactada para abarcarla potencialmente. Están tratando de establecer un estado de la técnica previo. ¿Pueden hacer eso?, pregunté, escaneando el denso lenguaje legal. Es una táctica común, explicó Barrera. Presentan algo vago pero relacionado, y luego argumentan que tu innovación específica cae bajo su paraguas. Rara vez funciona, pero puede atascar las cosas en desafíos legales durante años. El profesor Dávila estudió el documento. Esto se basa en información incompleta. Saben que tu investigación existe pero no entienden el mecanismo. Lo que significa que todavía tenemos una ventaja. Están tanteando el terreno por ahora, advirtió Barrera. Pero tu padre tiene programada una reunión con Quintanilla y la Oficina de Desarrollo de la UNAM mañana. Si obtienen más detalles sobre tu enfoque, entonces necesitamos presentar la solicitud antes de esa reunión, concluí. Barrera hizo una mueca. Eso es menos de 24 horas. Las solicitudes de patente suelen tardar semanas en prepararse adecuadamente. No tenemos semanas, dije con firmeza. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos? Las siguientes 21 horas se convirtieron en las más intensas de mi carrera científica. Nuestro pequeño equipo se dividió las tareas, 2 colegas organizaron la evidencia experimental, otro creó diagramas técnicos, mientras que el profesor Dávila y yo redactamos la descripción técnica central y las reivindicaciones. Barrera consiguió que 2 abogados de patentes se unieran a nosotros de forma remota, revisando las secciones a medida que las completábamos y sugiriendo revisiones críticas. Trabajamos toda la noche, impulsados por la cafeína y la determinación. A las 4 de la mañana, llegué a un punto muerto. La prueba matemática clave que subyacía al método de estabilización no se traducía claramente al lenguaje de patentes. Después de mi 5º intento, me aparté del escritorio frustrada. No puedo hacer que esto funcione, le admití al profesor Dávila, que parecía tan agotado como yo. Estudió mis ecuaciones y luego sonrió lentamente. Estás abordando esto como una publicación en una revista científica. Las patentes son diferentes. Cogió una hoja de papel nueva. No expliques por qué funciona. Céntrate en lo que hace y cómo reproducirlo. Con su guía,
reestructuramos las reivindicaciones principales, centrándonos en la implementación práctica en lugar de los fundamentos teóricos. A las 7 de la mañana, teníamos un borrador completo. Los abogados de patentes recomendaron una prueba de verificación final antes de presentarla, para demostrar que la descripción escrita permitiría a alguien reproducir la invención. Rápidamente ensamblamos el aparato experimental según nuestras propias instrucciones, identificando y corrigiendo varias omisiones críticas. A las 11:45, 15 minutos antes de la reunión programada de mi padre con Quintanilla y la UNAM, Barrera presentó nuestra solicitud de patente completa electrónicamente. El sistema generó un número de confirmación y una marca de tiempo, 11:47 de la mañana. Está hecho, anunció Barrera, con un genuino alivio en su voz. Tu solicitud está oficialmente presentada con una divulgación técnica completa. Incluso si ahora se enteran de los detalles, no pueden superar tu fecha de prioridad. Deberíamos haberlo celebrado, pero el agotamiento nos había vencido a todos. Me desplomé en mi silla, el costo emocional y físico de la última semana alcanzándome de golpe. Descansa un poco, me aconsejó el profesor Dávila, apretándome el hombro. La parte difícil ya ha pasado. Pero no era así. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mi madre. Cena familiar esta noche. Tu padre tiene papeles importantes para que firmes. Por favor, no lo hagas difícil. A pesar de todos los argumentos racionales en contra de ir, me encontré conduciendo hacia la casa de mis padres esa noche. Quizás una parte de mí todavía esperaba una reconciliación, o al menos un reconocimiento de lo que había logrado. La escena era inquietantemente similar a nuestra cena anterior, el mismo comedor formal, la misma porcelana, la misma disposición de los asientos. Mi padre parecía confiado, incluso engreído. Mi madre parecía ansiosa, mientras que Alejandro me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Después de una comida mayormente silenciosa, mi padre recuperó su portafolio de cuero una vez más. He estado en conversaciones con Soluciones Cuánticas, anunció. Están preparados para hacer una oferta muy generosa por tu investigación, supeditada a la resolución del interés de propiedad de nuestra familia. Deslizó un nuevo juego de documentos sobre la mesa. Estos papeles establecen un fideicomiso familiar para recibir y administrar las ganancias. Todo lo que tienes que hacer es firmar. Eché un vistazo a los papeles sin tocarlos. ¿Y si no lo hago? Entonces procederemos con nuestra reclamación de contribución conceptual y financiera, respondió suavemente. Podría tardar años en resolverse, durante los cuales tu patente sería impugnada y efectivamente sin valor. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté en voz baja. ¿Nunca te importó mi investigación antes? Estoy protegiendo los intereses de nuestra familia, dijo como si fuera obvio. Incluidos los tuyos, lo reconozcas o no. Mientras me acercaba el bolígrafo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla y sentí que mi corazón daba un vuelco. Era un correo electrónico de Martín Barrera con el asunto, patente aprobada, noticias urgentes. Lo abrí rápidamente, escaneando el contenido mientras mi padre me pedía impacientemente que me concentrara en los documentos que tenía delante. El mensaje era breve pero claro. El examinador de patentes le había dado a nuestra solicitud una prioridad especial debido a su naturaleza innovadora. Se había concedido la aprobación preliminar, la más rápida en la historia del departamento, y lo más importante, las principales empresas de tecnología ya estaban haciendo ofertas. Google, comenzando en 17.000 millones de pesos por los derechos de licencia. 17.000 millones de pesos por mi experimento sin valor. Levanté la vista hacia mi padre, que todavía sostenía su bolígrafo expectante. Por primera vez en mi vida, lo vi no como la figura intimidante que había moldeado mis miedos de la infancia, sino simplemente como un hombre cuyo poder sobre mí existía solo porque yo se lo permitía. Sonreí lentamente. Sobre esa firma. El cambio en la habitación fue inmediato. La expresión de mi padre pasó de confiada a cautelosa mientras colocaba mi teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. ¿Qué es eso?, exigió. Aprobación de la patente, respondí con calma. Preliminar, pero oficial. Y la primera oferta por los derechos de licencia. Hice una pausa, dejando que el momento se alargara. 17.000 millones de pesos.
Su rostro pasó por una serie de emociones: incredulidad, conmoción, luego cálculo. Intentó coger mi teléfono, pero lo retiré. Eso es imposible, dijo. Las patentes tardan meses, a veces años. No cuando representan un avance fundamental en la tecnología cuántica, repliqué. El examinador la aceleró personalmente. Alejandro se inclinó hacia adelante. 17.000 millones de quién. De Google, para empezar. Y son solo los primeros en ofertar. Me volví hacia mi padre. Interesante coincidencia, ¿no? Justo cuando me estás pidiendo que ceda mis derechos. Mi padre se recuperó rápidamente. Esto solo confirma lo que he estado diciendo sobre el valor de una gestión empresarial adecuada. Sin los recursos de nuestra familia detrás de ti. Logré esto sin tu ayuda, interrumpí, con la voz firme. De hecho, tuve éxito a pesar de tu constante desánimo. Estás siendo dramática, se burló. Siempre apoyé tu educación. Apoyaste lo que podías controlar, lo corregí. En el momento en que elegí mi propio camino, retiraste ese apoyo. Y ahora que mi camino ha llevado al éxito, quieres reclamar la propiedad. Mi madre intervino tímidamente. Rosa, tu padre solo está tratando de protegerte. Las negociaciones comerciales pueden ser muy complicadas. ¿Es eso lo que te dijo que era esto?, le pregunté directamente. ¿Protección? No control o ganancia personal. No respondió, pero sus ojos se desviaron hacia mi padre con incertidumbre. ¿Sabías?, continué, dirigiéndome a ella, que a papá le han prometido un puesto en la Junta Directiva de Soluciones Cuánticas si este acuerdo se lleva a cabo? No se trata del interés familiar. Se trata de su ambición. El rostro de mi padre se endureció. Ya es suficiente. El hecho es que sin una representación adecuada, serás explotada por estas empresas de tecnología. ¿Nos necesitas? No, dije con firmeza. No los necesito. La universidad ya ha reunido un equipo de negociación de abogados de patentes, especialistas en transferencia de tecnología y consultores de negocios. Tienen décadas de experiencia licenciando tecnologías innovadoras. Las universidades se aprovechan de los investigadores ingenuos, insistió. Reclamarán la mayor parte porque sucedió en su laboratorio. La política estándar de la UNAM le da al inventor un tercio de todos los ingresos por licencias, le informé. Mucho mejor que el 30% que ofreciste por mi propia invención. Mi padre cambió de táctica. Seguimos siendo tu familia, Rosa. ¿Realmente quieres crear esta división entre nosotros por dinero? La hipocresía era impresionante. Esta división no fue creación mía, le recordé. Amenazaste mi carrera, interferiste con mi solicitud de patente e intentaste vender mi investigación sin mi consentimiento. Tú creaste esta situación. Podemos solucionar esto, intervino Alejandro, aparentemente incómodo con la confrontación. Papá, tal vez deberíamos reconsiderar la división 70-30. Mi padre le lanzó una mirada de advertencia, pero yo me reí en voz baja. Todavía no lo entienden. Esto no es una negociación. No voy a firmar nada. Mi patente está aprobada y yo sola controlo los derechos de mi tecnología. Lo impugnaremos, amenazó mi padre, alzando la voz. Contribución familiar, influencia indebida. Hay una docena de fundamentos legales. Todos los cuales fracasarán, interrumpí. Y en el proceso, tendrás que explicar a tus socios comerciales por qué estás atacando públicamente el logro de tu hija en lugar de celebrarlo. Eso dio en el blanco. La reputación de mi padre en la comunidad empresarial lo era todo para él. La universidad ya ha preparado un comunicado de prensa sobre mi avance, continué. Las principales publicaciones científicas publicarán artículos la próxima semana. Tu elección es simple. Apóyame públicamente y sé visto como el orgulloso padre de una pionera científica. O lucha contra mí y sé visto como alguien que intenta robarle a su propia hija. El cálculo era visible en su rostro. Estaba sopesando opciones, buscando una ventaja, sin encontrar ninguna. Piensa en tu legado, papá, dije, suavizando ligeramente mi tono. ¿Quieres ser recordado por construir o por quitar?
Durante las 2 semanas siguientes, se desarrolló una delicada danza. Mi padre, al darse cuenta de que su posición era insostenible, cambió públicamente al papel de padre orgulloso. Siempre supe que Rosa tenía un potencial extraordinario, le dijo a un reportero de negocios local que llamó para preguntar sobre mi avance. Sin embargo, entre bastidores, hizo un último intento de control. A través de su abogado, propuso un acuerdo de reconciliación familiar que le daría un papel de asesor en el proceso de comercialización y un pequeño porcentaje de las ganancias en reconocimiento al apoyo parental. El equipo legal de la universidad me aconsejó que lo rechazara por completo. Mientras tanto, el interés en mi tecnología de estabilización cuántica se disparó. Más allá de la oferta inicial de Google, llegaron ofertas de IBM, Microsoft, la Secretaría de Defensa y 3 consorcios tecnológicos internacionales. Las cifras crecieron de 17.000 millones a casi 50.000 millones de pesos por los derechos de licencia exclusivos. El profesor Dávila me ayudó a navegar la repentina atención, protegiéndome de interminables solicitudes de entrevistas y reuniones para que pudiera seguir refinando la tecnología. No te distraigas con el dinero, me aconsejó. Céntrate en la ciencia. Ahí es donde reside tu verdadero valor. La universidad organizó una presentación formal para los posibles licenciatarios donde demostraría la tecnología y respondería preguntas técnicas. El día antes de esta reunión crucial, recibí una visita inesperada en mi laboratorio, mi hermano Alejandro. ¿Podemos hablar?, preguntó torpemente, de pie en la puerta. Le hice un gesto para que entrara, curiosa por su propósito. Quería disculparme, dijo después de un momento, mirando el equipo con un nuevo respeto. No entendía lo que estabas haciendo aquí. Pensé que... Pensaste que papá tenía razón en que no valía nada, terminé por él. Asintió, avergonzado. He estado leyendo sobre computación cuántica desde que pasó todo esto, tratando de entender. Es increíble lo que has logrado. Gracias, dije, genuinamente conmovida por su esfuerzo. Papá no, comenzó, luego pareció reconsiderar sus palabras. Papá está luchando con esto. No con el dinero. Está impresionado por eso, pero con el hecho de haber sido dejado de lado. El control siempre ha sido su moneda. Lo sé, reconocí. Pero no puedo darle el control sobre esto. No después de todo. No te lo estoy pidiendo, me aseguró Alejandro. En realidad, estoy aquí para advertirte. Planea asistir a tu presentación mañana con Jaime Quintanilla. Se me encogió el estómago. ¿Cómo lo sabes? Lo soy. Papá se está posicionando como si tuviera influencia interna contigo. Quintanilla espera que la presión familiar pueda darles una ventaja en la licitación. Me sorprendió su franqueza. ¿Por qué me dices esto? Alejandro parecía incómodo. Porque está mal. Lo que intentaron hacerte estuvo mal. Yo estuve mal por seguirles la corriente. Me miró directamente a los ojos. Tú mereces el crédito por lo que has creado. Su inesperado apoyo me hizo llorar. Eso significa mucho, Alejandro. ¿De verdad? Entonces, preguntó, ¿qué harás ahora? Exactamente lo que planeé, respondí con nueva determinación. Pero estaré preparada para ellos. Al día siguiente, el auditorio más grande de la universidad se transformó para la presentación. Representantes de las principales empresas de tecnología llenaron los asientos junto a capitalistas de riesgo, funcionarios gubernamentales y miembros selectos de la comunidad científica. Como era de esperar, mi padre y Jaime Quintanilla se sentaron en la tercera fila, susurrándose mientras me acercaba al podio. Me había preparado meticulosamente, explicando la tecnología en términos accesibles para los no científicos mientras demostraba sus notables capacidades. Cuando los bits cuánticos mantuvieron su estado entrelazado durante un minuto completo, mucho más de lo que se creía posible, se escucharon jadeos audibles de la audiencia. Durante el periodo de preguntas, Quintanilla levantó la mano. Señorita Villalobos, dados los recursos familiares que apoyaron esta investigación, ¿cómo planea reconocer esa contribución en sus acuerdos de licencia? La sala quedó en silencio. Fue un movimiento calculado para crear dudas sobre mi propiedad. Sonreí cortésmente. Señor Quintanilla,
Toda la financiación para esta investigación está ampliamente documentada en los registros de la universidad. Cada peso provino de subvenciones y becas institucionales, que serán reconocidas apropiadamente. En cuanto a las contribuciones familiares, miré directamente a mi padre. Estoy agradecida por la educación temprana que despertó mi interés en la ciencia, aunque mi camino específico en la física cuántica no fue la dirección que mi familia defendió. El rostro de mi padre enrojeció, pero no había nada que pudiera decir sin parecer mezquino. Después de la presentación, el rector de la UNAM anunció la formación de un nuevo instituto de tecnología cuántica conmigo como directora de investigación fundadora. El avance de la doctora Villalobos representa no solo un avance tecnológico, sino un cambio de paradigma en cómo abordamos las aplicaciones cuánticas, declaró. Estamos comprometidos a desarrollar esta tecnología de manera responsable con un acceso apropiado para investigadores de todo el mundo. Mientras los fotógrafos capturaban el momento, mi padre se me acercó, extendiendo su mano para las cámaras. «Felicidades, Rosa», dijo, con su rostro público firmemente en su lugar. «La familia está muy orgullosa». Le estreché la mano, manteniendo las apariencias. «Gracias por venir, papá». Más tarde esa semana, la universidad finalizó los acuerdos de licencia con un consorcio de empresas de tecnología, estructurando los tratos para evitar la monopolización mientras se maximizaba tanto el rendimiento financiero como el avance científico. Mi parte como inventora principal ascendería a más de 5.000 millones de pesos durante la vida de la patente. Cuando la noticia se hizo pública, mi madre llamó, sonando más animada de lo que la había oído en años. «Rosa, esto es extraordinario. Siempre supe que eras especial». «¿De verdad?», pregunté suavemente. Porque necesitaba escuchar eso hace años. Hubo una larga pausa. «Debería haberte apoyado más», admitió en voz baja. «Enfrentarse a tu padre no es. No es fácil». «Lo sé», reconocí, pensando en mi propio viaje hasta ese punto. «No es del todo malo», continuó. «Solo es terco en sus costumbres, anticuado en ciertas cosas. Como que las hijas sepan cuál es su lugar», sugerí. Otra pausa. Él creció de manera diferente. Su padre era muy estricto con los roles. «Eso lo explica», dije. «Pero no lo excusa». «No», estuvo de acuerdo, sorprendiéndome. «No lo hace». 2 días después, me visitó sola en mi laboratorio, algo que nunca antes había hecho. Mientras miraba el equipo y las ecuaciones, la vi de manera diferente, no solo como la sombra de mi padre, sino como una mujer que había hecho sus propios compromisos y elecciones. «Yo también tenía sueños, ¿sabes?», dijo de repente. «Antes de casarme con tu padre, estaba en camino de convertirme en socia de mi firma de contabilidad». «¿Qué pasó?», pregunté, aunque podía adivinarlo. «Tu padre necesitaba apoyo para construir su negocio». Tenía sentido en ese momento que yo diera un paso atrás. Tocó una pieza del equipo de laboratorio con cuidado. «No me arrepiento de haberlos criado a ti y a Alejandro, pero a veces me pregunto qué podría haber sido». Por primera vez, vi el cuadro completo de la vida de mi madre, los talentos subsumidos, las ambiciones redirigidas a apoyar a otros. No excusaba su complicidad en el comportamiento de mi padre, pero me ayudó a entenderlo. «No es demasiado tarde», le dije, «para hacer algo por ti misma». Sonrió con tristeza. «Quizás no». A medida que la tecnología avanzaba hacia el desarrollo comercial, establecí límites claros con mi familia. Los intentos de mi padre de involucrarse en las decisiones comerciales fueron rechazados cortés pero firmemente. Con el tiempo, pareció aceptar la nueva realidad, aunque dudaba que hubiera cambiado de verdad. Alejandro, sin embargo, me sorprendió. Comenzó a tomar clases nocturnas de gestión tecnológica, genuinamente interesado en entender el campo. «No para interferir en tu trabajo», me aseguró, «solo para poder tener conversaciones reales sobre lo que haces». La victoria final llegó 6 meses después en la Gala Anual de Líderes Empresariales de México. Mi padre había sido nominado a Empresario del Año, un premio que había codiciado durante décadas. Fui invitada a asistir como una estrella en ascenso en la innovación tecnológica. Durante la ceremonia, el anfitrión anunció un reconocimiento especial. «Este año, tenemos el honor de presentar nuestro primer premio a la tecnología innovadora a la doctora
Rosa Villalobos, cuyo método de estabilización cuántica ha sido llamado el avance más significativo en computación de este siglo. La audiencia se puso de pie en una ovación mientras me dirigía al escenario. Desde el podio, pude ver a mi padre observando, su expresión una mezcla compleja de orgullo y algo más, quizás arrepentimiento, quizás reconocimiento. Por primera vez, estaba siendo celebrada en su mundo, pero completamente en mis propios términos. Gracias, comencé mi discurso de aceptación. Los avances no ocurren de forma aislada. Requieren apoyo, recursos y fe. Hice una pausa, tomando una decisión en ese momento. Me gustaría reconocer a mi familia, que me enseñó la lección más importante en la ciencia y en la vida, que la sabiduría convencional siempre debe ser cuestionada, y que los descubrimientos más valiosos a menudo llegan cuando forjas tu propio camino. No era exactamente perdón, pero era un paso hacia algo nuevo, una relación basada en el respeto en lugar del control, en el reconocimiento en lugar de la propiedad. Al bajar del escenario, el peso de la traición se sentía más ligero, reemplazado por la confianza de haber definido mi propio valor. Un año después de la aprobación de la patente, estaba de pie en el reluciente vestíbulo de Tecnologías Cuánticas Villalobos, mi empresa, mi apellido. La sede corporativa en la Ciudad de México albergaba instalaciones de investigación de última generación, laboratorios de desarrollo y oficinas para más de 100 empleados. Mi método original de estabilización cuántica se había expandido a un conjunto de tecnologías con aplicaciones que iban desde comunicaciones seguras hasta imágenes médicas. Construir algo desde cero me enseñó más sobre negocios que cualquier lección que mi padre pudiera haber impartido. Aprendí a negociar, a reconocer el valor, a confiar selectivamente y a mantener el control de mi visión mientras delegaba la ejecución. Cada desafío se convirtió en un bloque de construcción en mi inesperada transformación de investigadora de sótano a fundadora de tecnología. El proceso de sanación con mi familia progresó a trompicones. Mi relación con mi hermano, Alejandro, evolucionó de la manera más natural. Después de completar sus cursos de gestión tecnológica, se me acercó con una solicitud sincera. Me gustaría ganarme un puesto en tu empresa, dijo durante un almuerzo un día. No como tu hermano, no a través de las conexiones de papá, solo por mérito. Aprecié su humildad. ¿Qué puesto tienes en mente? He estado estudiando las operaciones de tu negocio, respondió. La gestión de tu cadena de suministro podría ser más eficiente. Me gustaría empezar por ahí, demostrar mi valía y ascender. Su disposición a comenzar en un puesto modesto en lugar de esperar un puesto ejecutivo decía mucho sobre su crecimiento personal. Acepté dejar que se entrevistara con nuestro director de operaciones con el claro entendimiento de que no recibiría un trato especial. Alejandro sobresalió, uniendo su experiencia en negocios y su recién adquirido conocimiento técnico de maneras valiosas. Más importante aún, se convirtió en un aliado genuino, alguien que entendía tanto mi mundo científico como nuestra complicada dinámica familiar. Papá pregunta por ti, mencionó un día, a los 6 meses de su nuevo puesto. Nunca lo admitiría, pero sigue cada artículo sobre tu empresa. ¿Sigue enfadado?, pregunté. Creo que se está adaptando, respondió Alejandro con cuidado. Su generación mide el éxito de manera diferente. Está empezando a entender que el tuyo es real, solo que no en sus términos. La transformación de mi madre resultó más sorprendente. Después de nuestra conversación en mi laboratorio, se matriculó en cursos de gestión financiera en la universidad local. Refrescando mis habilidades, explicó cuando le pregunté al respecto. Comenzó a asesorar a pequeñas empresas, reclamando gradualmente la identidad profesional que había entregado décadas atrás. Tu padre no lo entiende del todo, me confió durante uno de nuestros recién establecidos almuerzos mensuales. Pero tampoco se opone. Eso es un progreso. Sus pequeños pasos hacia la independencia me dieron la esperanza de que la gente podía cambiar, incluso después de años de patrones establecidos. Hizo que mi propio proceso de sanación se sintiera menos solitario. Mi padre seguía siendo la relación más complicada. Durante meses después de la aprobación de la patente, nuestras interacciones fueron estrictamente formales, limitadas a ocasiones familiares inevitables. El hombre que había dominado mi infancia ahora parecía inseguro de cómo acercarse a mí, su autoridad socavada, su visión del mundo desafiada. El primer cambio real llegó inesperadamente.
Había aparecido en la edición Innovadores Menores de 35 de Forbes México con un destacado artículo de portada. Una copia llegó a mi oficina con una nota escrita a mano. Impresionante trabajo. Tu determinación me recuerda a alguien que conozco. Papá. No era una disculpa, pero de un hombre que nunca había admitido estar equivocado en nada, representaba una concesión significativa. Lo llamé esa noche. Recibí tu nota, dije cuando respondió. Buen artículo, respondió bruscamente. Aunque simplificaron demasiado las implicaciones comerciales. Eso es lo que hacen las revistas de tecnología, reconocí, reprimiendo una sonrisa ante su predecible crítica. Una pausa se extendió entre nosotros. El informe trimestral de tu empresa se veía sólido, ofreció finalmente. Buen crecimiento de ingresos. Gracias. Nos estamos centrando en la expansión sostenible en lugar de solo en un escalado rápido. Otra pausa. Enfoque inteligente. Hablamos durante 15 minutos sobre estrategia empresarial, un territorio neutral donde podíamos conectar sin reabrir viejas heridas. Se convirtió en un patrón, estas conversaciones cuidadosas que reconocían mi éxito sin abordar directamente la traición que había ocurrido antes. 6 meses después, mi padre sufrió un ataque cardíaco leve. En el hospital, al verlo vulnerable por primera vez, algo cambió en mi perspectiva. Su intento de controlar mi investigación, aunque inexcusable, provenía de una visión del mundo formada a lo largo de décadas, una en la que los padres dirigían, las hijas obedecían y el éxito tenía definiciones estrechas. El médico dice que necesito reducir el estrés, me dijo desde su cama de hospital, pareciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Quizás delegar más en el trabajo, sugerí. Asintió lentamente. He estado pensando en la planificación de la sucesión. Alejandro tiene buenos instintos, pero parece feliz en tu empresa. Lo está, confirmé. Ha encontrado su propio camino allí. Mi padre me miró directamente. Como tú encontraste el tuyo, a pesar de mi interferencia. Fue lo más cerca que estuvo de reconocer sus acciones. Lo acepté por lo que era, no la rendición de cuentas completa que podría haber querido, sino el comienzo de una. A medida que mi empresa crecía, tomé decisiones que reflejaban las lecciones de esa dolorosa traición familiar. Establecí la Fundación Villalobos para Mujeres en la Ciencia Cuántica, proporcionando becas y mentoría a mujeres jóvenes que seguían carreras en el campo. Cada beneficiaria recibía no solo apoyo financiero, sino también conexiones con una red de científicas establecidas que creían en su potencial. ¿Qué te hizo centrarte específicamente en las mujeres en la ciencia?, preguntó un reportero durante una entrevista sobre la fundación. Experimenté de primera mano cómo incluso las personas bien intencionadas pueden subestimar las capacidades de las mujeres en campos técnicos, expliqué. A veces, la barrera más grande no es la habilidad, sino tener a alguien que crea que perteneces a esa sala. La fundación se convirtió en mi forma de proporcionar lo que me había faltado, un apoyo incondicional para mentes brillantes cuyo potencial podría ser pasado por alto o socavado. Cuando las primeras becarias comenzaron a publicar investigaciones significativas por su cuenta, mi sensación de plenitud rivalizó con cualquier cosa que hubiera sentido por mis propios logros científicos. 2 años después de la aprobación de la patente, en la ceremonia de inauguración de nuestro nuevo campus de investigación, invité a toda mi familia a asistir. Mientras estábamos juntos para las fotografías, todavía algo incómodos pero haciendo el esfuerzo, reflexioné sobre cuán completamente se había transformado nuestra dinámica familiar. Mi padre, semijubilado y más apagado después de su susto de salud, observaba los procedimientos con una expresión compleja que mezclaba orgullo con un persistente arrepentimiento. Mi madre, que ahora dirigía su propia pequeña consultoría financiera, mostraba una confianza que no había visto en mi infancia. Alejandro se había ganado un ascenso a director de operaciones por méritos propios, respetado por colegas que no sabían nada de nuestra conexión familiar. Y yo había aprendido quizás la lección más valiosa de todas, que la verdadera propiedad se extiende más allá de las patentes y los contratos, al coraje de definir tu propio valor cuando otros intentaban disminuirlo. Más tarde esa noche, en la recepción privada después de la ceremonia, mi padre se me acercó con una vacilación inusual. Estuve equivocado, dijo simplemente, las palabras claramente difíciles para él. ¿Sobre tu investigación? ¿Sobre lo que podías lograr? Estudié su rostro,
viendo por primera vez no la figura intimidante de mi infancia, sino un hombre envejecido que se enfrentaba a los límites de su comprensión. Gracias por decir eso, respondí en voz baja. Quería controlarlo todo, continuó, sorprendiéndome con su franqueza. Negocios, familia, legado. Pensé que sabía lo que era mejor. Miró a su alrededor, a la instalación de investigación que llevaba mi apellido. Claramente, no lo sabía. Todos tenemos puntos ciegos, ofrecí. Asintió pensativamente. Tu madre me señala los míos con más frecuencia estos días. Eso me hizo sonreír. Bien por Ger. A medida que construía mi empresa y mi fundación en los años siguientes, el dolor de esa traición familiar se transformó gradualmente de una herida abierta a una experiencia definitoria que, en última instancia, me había hecho más fuerte. Aprendí a establecer límites sin quemar puentes, a valorar la lealtad sin exigir la perfección y a reconocer que incluso las traiciones profundas a veces pueden llevar a necesarios ajustes de cuentas. La tecnología cuántica que casi había destrozado a mi familia se convirtió finalmente en el catalizador de un tipo diferente de relación, una basada en el respeto mutuo en lugar de la autoridad, en la confianza ganada en lugar de la lealtad obligatoria. Nunca seríamos la familia perfecta retratada en las tarjetas de Navidad, pero habíamos encontrado una conexión más auténtica al enfrentar juntos nuestros worst moments. En el 5º aniversario de la aprobación de la patente, di un discurso principal en la Conferencia Internacional de Computación Cuántica. Mirando a la audiencia llena de científicos, empresarios y estudiantes, concluí con la sabiduría personal que había ganado a lo largo de mi inesperado viaje. El descubrimiento más valioso que he hecho no está escrito en mi patente. Es la comprensión de que tu valor no está determinado por la capacidad de otros para reconocerlo. Los avances ocurren cuando confías en tus propias mediciones por encima de las valoraciones externas. A veces, las personas más cercanas a ti serán las últimas en ver tu potencial. No dejes que sus limitaciones definan tus posibilidades. La ovación de pie que siguió se sintió como una victoria final, no sobre mi familia, sino sobre la duda que su traición había inculcado temporalmente. Había cerrado el círculo, de la joven investigadora desesperada por validación a una líder segura de su propia evaluación de valor. ¿Qué experiencia en tu vida te enseñó a confiar en tu propio juicio por encima de las opiniones de los demás? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Si este viaje resonó contigo, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de victorias inesperadas y sabiduría duramente ganada. Y recuerda, a veces la firma más importante no está en un contrato, es la que pones en tu propia autoestima. Gracias por escuchar mi historia, y que siempre reconozcan el valor de sus contribuciones únicas al mundo.